es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos tengan cada uno de ustedes hoy a su programa Ansias de Cielo. El día de hoy vamos a hablar de una persona que verdaderamente lo ha dado todo y que nos va a dejar un gran testimonio para nuestras vidas. Pero antes de ello vamos a hacer una oración inicial en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, hoy día, como les decía, vamos a hablar de una mujer que lo dejó todo para volverse religiosa. Y bueno, pues vamos a hablar justamente de la hermana Claire y de este libro que se llama A solas con el sol, que ha sido el lema que la acompañó cuando ella hizo sus votos perpetuos. Y bueno, empezando también por mencionar que ella nació en el año 1982 en Derry, Irlanda. Fue una niña desde siempre, como dice su familia, que se notaba que tenía pues en las venas esto de la actuación, del sobresalir. Era muy espontánea, ¿no? En el colegio siempre participó en las obras teatrales, era muy extrovertida, hasta para jugar con sus amigos, con sus hermanas, siempre era la de las ideas, no tenía una mente muy innovadora para todo, para lo bueno y para lo malo también. Y bueno, ya en la adolescencia, ella pues empezó a beber alcohol, a fumar, a salir mucho a fiestas, ¿no? Empezó una vida muy desordenada y más o menos a los 16 años fue a un retiro, donde fue su primer encuentro con Dios. Y esta vez, si bien es cierto, ella pues salió con una intención de acercarse más a Dios, el mundo la jaló más y no pudo seguir adelante con esto. Pero ya en el año 2000, cuando ella tenía 17 años, ella recibe una invitación para irse a España. Entonces, ella pues aceptó emocionada, dijo, bueno, España, ¿no? Me voy a la playa, al sol, las fiestas, uy, vacaciones gratis, ¿por qué no? ¿No? Una amiguita de su colegio que iba a ir a este viaje no pudo, entonces le preguntó a ella si quería ir. Y ya al final, cuando ya tenían el boleto de avión comprado, todo, ella se entera que era para ir a pasar Semana Santa con una comunidad religiosa, que era del hogar de las siervas de la madre, ¿no? Entonces ella ya no pudo echarse para atrás porque le dijo a su amiga, ¿cómo no vas a ir si ya todo está comprado? Y dijo, bueno, voy a ir, ¿qué voy a hacer? Entonces, estando allá en Semana Santa, pues ella no tuvo ninguna intención de acercarse a Dios, ni
ni siquiera de escuchar verdaderamente de lo que hablaban en esa reunión que tuvieron, ¿no? Pero ya cuando era Viernes Santo, llegaba el momento de tener un espacio para adorar a Cristo en la cruz. Entonces ella no quería entrar hasta que uno de los señores irlandeses le dijo: ¿cómo no vas a vivir este momento si hoy ha muerto Jesús por ti? Entonces, bueno, ella como que igual, más que todo presionada, ingresó a ese momento de reflexión. Y cuando le tocó a ella pasar adelante para besar la cruz, ella dice que por unos segundos, o sea, sintió que verdaderamente en ese momento hubo algo especial, ¿no? Y es que justamente en este libro nos dice que ella escucha que Jesús suavemente le dice: te perdono. ¿Cómo responder si no devolviéndole amor?, dice ella. Ella comprendía que tenía que darle toda su vida. La única manera en que yo podía consolar lo que yo estaba viendo en la cruz era con mi vida. Entonces ella quedó tan impactada por ese momento que luego una hermana de esta congregación se le acerca y le dice: ¿quieres hablar con alguien? Entonces ella dice: ha muerto por mí, me ama, así como en shock, ¿no? O sea, ella empieza a repetirlo: ha muerto por mí, me ama. Incluso luego se encuentra con una de sus amiguitas de Irlanda y le dice lo mismo, o sea, estaba muy tocada. Y es así que ella habla con el padre Rafael, que es el que ha fundado esta comunidad religiosa y que en futuro incluso llegó a ser su director espiritual. Y entonces ella empieza a decirle: o sea, nadie me había dicho que Jesús había muerto por mí, por mis pecados, que había muerto por amor a mí. Y ella se sintió tan tocada que decía: es que yo tengo que hacer algo grande por él, y qué mejor que entregarle mi vida. Y le dijo: yo quiero ser como ellas, ¿no? Y él dice: ¿como quiénes? Como ellas, como las hermanas. Pero, ¿qué pasa? Que Claire también había tenido desde muchos años antes un deseo muy grande de ser famosa, o sea, una actriz famosa. Entonces ella dice: bueno, como ahora quiero también ser religiosa, voy a ser monja, pero famosa. Pues ella pensó que era muy fácil, ¿no? Y bueno, luego regresa a su casa, a su vida normal, pero seguía aún en el mundo, pero con ese recuerdo de lo que había vivido ese Viernes Santo. Luego, a los meses siguientes, ella regresa a España porque la habían invitado a la Jornada Mundial de Jóvenes en Italia. Entonces, bueno, ella logró ir, pero incluso de España a Italia, en todo ese viaje, ¿no? Usualmente uno que quiere pues llenarse de Dios, sabe que está yendo pues a meditar, a orar, pero ella seguía con una actitud aún muy de una adolescente en el mundo, ¿no? Pensando pues en chicos, que revistas, en hacer alboroto, en llamar la atención. ¿Y qué pasa? Que ella en el viaje se compró un mechero, uno de estos encendedores, pero era en forma de water. Entonces ella empezó pues a mostrárselo a todos en el bus, a llamar la atención, porque eso era lo que ella había aprendido, ¿no? O sea, ser el centro de atención siempre, que todos se rían con lo que ella dice. Y es más, como quería ser actriz, pues le habían metido a ella en la cabeza de que ella tiene que ser la mejor, ¿no? Que ella tiene que estar por encima de los demás. Entonces luego llega donde el padre Rafael, con quien ya había estado conversando en el bus de esta vocación a la que el Señor le llamaba, y él le dice: mira, para ser religiosa, para ser monja, es importante hacer un voto de pobreza, un voto de obediencia. Tú vas a tener que renunciar a todo, incluso a lo material, incluso a eso que tienes en las manos. Así que, qué mejor que desde ya empieces a renunciar. O de lo contrario, puedes estar apegada a eso. Y como ella también era muy orgullosa, muy soberbia, ella en realidad sí estaba pegada a ese encendedor, pero quería demostrarle al padre que ella era capaz de todo, ¿no? Porque esa era siempre como que la careta que ella mostraba, ¿no? Que era muy segura, muy decidida, sin temor a nada. Entonces ella le dice: ¿qué vas a hacer con eso? Lo voy a tirar lejos. Y ella le dice al padre: no creo que sea capaz. Entonces al final, miren, vamos a ver qué pasa. Entonces, justo, vamos a ver lo que dice en el libro. Ella dice: bueno, está bien, se lo voy a entregar,
Entonces el padre la miró y luego de mirarla lo lanzó lejos, el encendedor. Dice, Claire casi le saltó al cuello por el enfado, pero en lo profundo de su corazón sabía que no se trataba solo de un mechero. El mechero significaba el mundo y todo lo que se le pedía dejar atrás, y significaba la fama y el dinero, significaba las diversiones mundanas y los placeres. Ella era consciente de que tenía que renunciar a todo ello y por lo tanto tenía que aceptar lo que acababa de pasar y desearlo ella también. O sea, ella empieza a reflexionar, pero en sí en ella había una lucha muy grande. O sea, porque ella quería amar a Dios, quería corresponderle, pero también estaba muy metida en el mundo. Entonces luego ella también regresa otra vez a Derry, empieza a ir a misa todos los días, luego poco a poco va dejando de ir, va solo los domingos, hasta que de pronto otra vez deja de ir a misa y se sumerge de nuevo en el alcohol, en las fiestas, en salir con chicos, ¿no? Y no quería escuchar la voz de Dios, ¿no? O sea, ella quería más bien, o sea, taparse los oídos, apagar, silenciar esa voz del Señor que la llamaba a dejar esa vida. Pero un día, de estos días que salía de fiestas, ella sentía que no encajaba. Y no sé si te ha pasado a ti, pero es que cuando uno tiene un encuentro profundo con el Señor, ya las cosas del mundo no te satisfacen, ya no te hallas dentro de ellas. Es lo que le pasaba a ella. O sea, ella quería divertirse como sus demás amigas, pero no podía de cierta forma hasta que ella misma le pregunta al Señor, ¿por qué me persigues? Y la respuesta que le da el Señor es la siguiente. Le dice, te quiero solo para mí. No quiero que mueras. Tu corazón tiene que ser mío por entero. Pero ella, o sea, quería seguir ignorando eso, seguía saliendo a fiestas, hasta que un día, en una de estas borracheras, que incluso hasta tuvo ganas de vomitar, se va al baño y ella siente que hay alguien que la está mirando, pero ella voltea a mirar, no había nadie. Entonces escucha que Jesús le dice, ¿por qué me sigues hiriendo? ¿No? Entonces ella empieza como que a sentir más fuerte ese llamado de Jesús que está tocando la puerta de su corazón, que está luchando por salvar a esta hija suya para que pueda hacer la voluntad de Él. Y bueno, así pasa el tiempo hasta que ella toma la decisión, toma el valor de decir, lo voy a dejar todo. ¿No? Ella misma consigue el dinero para irse a España, compra su boleto de avión, ¿no? Termina sus clases en el colegio y le dice a su familia que se va. Nadie le creía, ¿no? Por un lado no lo entendían y por otro lado decían, no, tú no vas a durar, tú vas a regresar rápido. Entonces ella se va, ¿no? Se va para allá, empieza su vida allá en la comunidad como postulante o sea, primero como que está haciendo la experiencia, ¿no? Pero entra ya como postulante en el 11 de agosto, ¿no? El 11 de agosto ella ya entra ya ahora sí oficialmente a la comunidad y justamente como su nombre Claire, ¿no? Entra el 11 de agosto que se celebra también a Santa Clara. Y bueno, hace toda esta etapa también del noviciado con muchas luchas. Algo que también había mucho en ella era el amor propio, ¿no? Tenía mucha soberbia, o sea, luchaba mucho con seguir siendo el centro de atención porque siempre todo el mundo se reía con lo que hacía. Entonces ella tuvo dos personajes, o sea, ella actuaba de un niño y también hacía de una niña, pero llegó un momento en que con la ayuda de su superiora, ella empezó a discernir que era tiempo de dejar de ser el centro de atención, ¿no? De empezar a guardar más silencio. Y llegó a tal punto de negarse a ella misma que ya llegaba un momento que le fastidiaba, le incomodaba mucho tener que hacer bromas, tener que hacer este personaje que causaba mucha gracia y solamente lo hacía cuando se lo pedía el padre Rafael, su director espiritual, o la superiora por obediencia. Pero, o sea, el Señor llegó a pulirla tanto que ella también dejó de tener atracción por llamar la atención. Y justamente también pasó de que antes de que ella entre al noviciado le dieron un permiso para ir a visitar a su familia y darle esta noticia,
¿no? Y cuando ella regresa al convento, el padre le pregunta, ¿has fumado? Y ella con mucho dolor tuvo que reconocer que había caído otra vez en fumar 2 veces. Y ella dice en el libro justamente que el Señor permitió que experimentara lo débil que era a pesar de sus buenas intenciones. O sea, ella tenía intenciones de ser buena, pero empezó a reconocer que era débil y empezó ella a darse cuenta que tenía que confiar en el Señor y no en sus propias fuerzas, mientras se preparaba para entrar al noviciado. Y ella dice luego también, soy como una oveja no perdida, porque te he encontrado, Señor, sino como una ovejita loca, porque todavía me encuentro buscando la consolación y la felicidad en las cosas que no son tú. Y ella poco a poco así empezó a darse cuenta, uno, que había pecado mucho, que había hecho sufrir mucho al Señor. Otro, que estaba muy apegada a muchas cosas del mundo aún, a pesar que estaba en el noviciado. Ella llegó a meditar tanto en la pasión de Cristo que le pedía siempre tener un corazón solo para Él, que pueda desapegarse de todo y también reparar por los pecados en los que ella había caído antes. Y ya en la etapa pues que ella estaba como religiosa, ella hizo un acto de amor muy lindo, ¿no? Y es que ella le dijo al Señor que le firmaría un cheque en blanco. Entonces, ¿qué pasó? Que ella le dice, no, o sea, yo de ahora en adelante quiero que tú me descoloques, cambies mi día, que todo sea como tú quieres, ¿no? Yo ya no quiero vivir como yo quiera. Entonces, cuando ella le firmó este cheque en blanco, todos los días empezó a entregarle este cheque en blanco y decirle al Señor, Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Y como ella le entregaba este cheque en blanco, cada vez que alguien le decía, Claire, necesito que me ayudes en esto, o cuando su superiora le pedía algo, a todo decía, sí, claro, por supuesto. O sea, nunca se negaba, porque ella decía que, o sea, ella quería ser dócil a la voluntad de Dios, y más aún porque lo hacía de la mano de nuestra mamá, la Virgencita. Entonces, luego también vemos cómo ella, ¿no? Dice aquí, ¿cómo podía no responder de este modo si había firmado un cheque en blanco para el Señor esa mañana? Entonces es por eso que ella se ofrecía para todo, ¿no? Para todo. Y es más, su capacidad de negarse llegó a tal punto que ella empezó a buscar siempre hacer lo más pesado, o sea, nunca buscaba lo más cómodo para ella, sino lo que más le costase para ofrecerlo por las almas que estaban en pecado. Y también producto de toda esta entrega al Señor, ella muchas veces siempre decía que quería ser humilde, que quería ser dócil. Entonces, en medio de tantos libros espirituales que ella leyó, porque en este librito nos cuenta cómo ella fue leyendo muchos autores, pero una vez leyó también a Madre Teresa de Calcuta, pensando mucho en la virtud de la humildad, ¿no? Y justamente ella dice lo siguiente: le pido que la gracia que pueda tener ahora de explicar las cosas no lleve a las almas hacia mí, sino hacia Él. O sea, cuando ella empezaba a meditar en esta virtud tan bonita de la humildad, se daba cuenta que lo que tenía que hacer tenía que ser para dar gloria a Dios y para llevar las almas a Él y no a ella. ¿Por qué? Porque mucha gente, como ella era muy alegre, muy espontánea, muy graciosa, la buscaban a ella, ¿no? O sea, de cierta forma podían caer en un apego, pero ella decía, no, Señor, que te vean a ti. Y miren, a lo largo de todo su tiempo como novicia, ya como religiosa, ella ayudó a muchos jóvenes, a muchos niños, porque su labor principalmente fue en colegios, también estuvo yendo a hospitales a ayudar a enfermos, pero ella siempre decía que todos vayan a Dios por medio mío, ¿no? Incluso cuando estuvo en una etapa en Estados Unidos en un colegio de niños,
les decía a los niños, no importa si no se acuerdan nada de la catequesis, pero lo único que no quiero que nunca olviden es que ahí en la capilla está Jesús y que Jesús ahí te escucha, que Jesús ahí te espera. Eso es lo que no quiero que nunca olviden, ¿no? Y siempre buscaba llevar a todas las almas a Dios. Entonces ella sigue diciendo respecto a lo de la humildad. Me humilló mucho delante de él y la Virgen antes de hablar, y le digo que este acto de obediencia sea para su gloria. Entonces, ella quería reflexionar sobre la humildad, porque sin esta virtud no hago ningún bien a las almas, sino más bien daño. Entonces, ella leyó que la Madre Teresa tenía unos medios para la humildad y lo apuntó en su cuaderno, en su cuadernito donde ella apuntaba sus reflexiones. Y dentro de las cosas que ella apuntó que tenía que practicar para ser humilde, dijo, hablar de sí tampoco como sea posible. Y contrario a eso, ella antes hablaba mucho de sí misma. Entonces ella empezó a poner en práctica esto. Luego también evitar la curiosidad, ¿no? Evitar preguntar a otros detalles o cosas que no le competían, ¿no? Otro punto que apuntó fue pasar por alto las faltas de otros, ¿no? Y justamente recordando esto de la humildad, una vez una chica le preguntó a ella que cómo hacían para vivir en comunidad, ¿no? Si es que era difícil. Y ella le decía, para mí no es difícil porque yo veo en mis hermanas siempre el amor de Dios y busco amarlas como Él. Entonces, por eso es que no había como que una rivalidad, no había envidias, no habían especulaciones, no había nada contrario al Espíritu de Dios porque ella buscaba hacer la voluntad de Dios en todo momento. Y otro hecho muy importante que ya pasó en el 2016 cuando ella estaba en Ecuador es que hubo una inundación, ¿no? Entonces todo el colegio, las instalaciones donde ellas estaban se inundaron. Entonces cuando empezaron a trabajar en sacar el barro, en sacar todos los desperdicios que habían traído la inundación, ella siempre buscaba hacer lo más pesado, ¿no? O sea, veía dónde hay más trabajo, ahí se iba, ¿no? Y era motivo de ejemplo para otras almas, porque aquellas jovencitas que estaban yendo para conocer la comunidad, una de ellas, al ver cómo ella se esforzaba, también la imitaba, ¿no? Entonces aquí también vemos qué importante es que seamos un testimonio coherente, un ejemplo para otros, más aún para jóvenes, para adolescentes, porque muchos jóvenes, muchos niños, muchos adolescentes que tuvieron la oportunidad de compartir con la hermana Claire quedaron tocados hasta el día de hoy por el testimonio, porque ella era pues muy sincera en lo que decía respecto a Dios porque lo vivía. Y miren, algo que también me impactó mucho es de que ya en los últimos meses, antes de que ella muera, su salud se le empezó a complicar. Uno es que ella siempre sufría de migrañas, pero casi nadie sabía por qué ella las soportaba y a pesar de ello, ella seguía haciendo sus deberes, dando clases, dando charlas, lo que fuese. Pero ya en los últimos meses, justamente en diciembre, ¿no? Del último año en el que ella vivió, estaba teniendo problemas respiratorios. Entonces, del lugar donde ella estaba, se va a otra ciudad donde también estaban otras hermanas de la misma comunidad para hacerse unos chequeos. Y miren, les voy a leer a continuación lo que dice. ¿Qué pasa? Que ella, bueno, hace ese viaje, encima se pasa todo el día en el hospital para las citas, las evaluaciones y cuando llega a la casa dicen, ay, que la hermana Claire toque la guitarra, que cante. Entonces dicen, miren, ella podría haber pensado, estoy agotada, acabo de venir de hacerme pruebas a causa de la tos. Hay otras hermanas que pueden cantar y tocar la guitarra. O sea, ella tenía buenos motivos para no tocar e incluso porque tampoco tenía cancionero, o sea, no estaba preparada. Pero ella, en vez de poner peros, ella tocó porque dice, le había dicho a la Virgen esa mañana que podía pedirle todo y ella quería darlo todo hasta el final. Entonces, cuando ella se puso a cantar, prácticamente gritaba, o sea, se entregó por completo en ese canto. Y la superiora,
que vio ese momento se puso, dice, a llorar. ¿Por qué? Porque ella era la única que sabía que Claire estaba mal, o sea, de salud, o sea, que sabía que estaba pasando por una dificultad. Pero dice que no pudo contener las lágrimas al verla tocar a la hermana Claire la guitarra, porque lo hacía con una generosidad total hacia el Señor y una caridad desinteresada hacia las hermanas, ¿no? Y eso fue lo que la caracterizó tanto en la vida, que ella decía, o le entregamos todo al Señor o no le damos nada. Ella decía a los jóvenes, no podemos vivir de una manera mediocre, tenemos que darle todo al Señor. Y por eso es que ella todo lo que hacía lo hacía al máximo. Incluso ella decía, el Señor me ha puesto en el corazón que lo que me toque hacer, barrer, recoger la basura, lo que me toque, que lo haga de una manera intensa, como si fuera lo único para lo que he sido creada. Así vivió. Incluso cuando en esta Navidad vinieron unas hermanas de Estados Unidos a Ecuador para compartir con ellas, dice que una de ellas la vio tan desgastada que hasta se veía en su rostro, que ella se exhortó y dijo, yo estoy dándolo todo como la hermana Claire. O sea, yo me veo así tan desgastada como la he encontrado ella después de unos años que no la veía. Pero bueno, ella murió a los 33 años, porque luego de esta Navidad pasó en abril, de que después de esta inundación que les conté previamente, sucedió un terremoto. Entonces, fue ahí donde, estando ella en la casa con otras postulantes, bueno, se derrumbó ese edificio y ella murió. Pero ella meses antes decía que ella no iba a llegar a los 34, que ella iba a morir pronto. Y siempre decía, si me toca morir, yo ya estoy preparada. Sin embargo, había una chica, una postulante, una de esas chicas que iba a conocer la comunidad, que estaba en pecado. La hermana Claire se dio cuenta y le dijo, o sea, tienes que confesarte, o sea, no puedes tomar esto en juego. ¿Qué pasa si te mueres hoy día? ¿No? Y justo esta chica estuvo a punto de también estar en ese edificio cuando sucedió el terremoto, pero, o sea, Dios permitió que esté en la casa de sus padres y que no pase eso. Y eso también le exhortó mucho a esta jovencita, porque dijo, la hermana Claire ha orado mucho por mí y ella ha orado para que yo no muera en pecado mortal. Y eso la tocó tanto que lo primero que hizo fue confesarse. Y así fue la vida de la hermana Claire. Ella murió el 16 de abril del 2016 y, como dice, también a sola con el solo, porque en ese momento fue la única religiosa que murió en aquel entonces, y murió desgastándose hasta el final. No se guardó nada para ella, porque incluso en ese momento que murió, ella se encontraba dando clases de guitarra, estaba cantando, sirviéndole al Señor. Y qué hermoso que, o sea, todos podamos anhelar que el día que el Señor nos llame a partir de aquí, pueda ser luego de habernos unido a Él en la Eucaristía, como le pasó a ella horas antes de su muerte, y sirviéndole al Señor. O sea, que cuando el Señor nos llame, nos encuentre sirviéndole, desgastándonos por amor a Él, que nos lo ha dado todo. Ese encuentro tan profundo que ella tuvo con el Señor verdaderamente la transformó, y más que transformarla, hizo que ella inicie un camino de conversión verdadera, radical, de renunciar al pecado y a todo lo que la aleje de Dios. Pues bueno, vamos a terminar con una pequeña oración. Espero que puedan animarse a leer esta vida de esta religiosa que verdaderamente enciende nuestro corazón por nuestra verdadera conversión y de la de otras almas. Te damos gracias, Señor, por este libro, por esta historia de esta hermana religiosa, para que nosotros también podamos enamorarnos tan profundamente de ti, serte fieles a ti, tener un corazón indiviso solamente para ti y desgastarnos por ti en esta tierra hasta que tú decidas llevarnos al cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga y nuestra amada Madre sea ese camino perfecto para llevarnos al verdadero amor
que es Jesús. En silencio de mi oración, te doy mi vida.